y con todo lo pequeñito que era, pues no tenía, no sé si ahí se podía configurar, me imagino que alguna cosa de esas tendría que tener el famoso complejo de hombre pequeño, pero lo cierto es que con lo pequeño que era, pero también lo irascible y lo, en un momento determinado era un hombre muy primario, muy visceral. Me acuerdo después que está en plenas sesiones de la ONU y sin pararse en pelos, en medio de su alocución, fue quitándose el zapato y golpeando el atril en el que estaba, pues, desde el que estaba pronunciando su discurso. Él estaba sentado en esa media luna que les ponen a las delegaciones. Sí. Y entonces, como estaba sentado entre otros delegados de la Unión Soviética, se hizo al lado de afuera, se quitó el zapato, se paró y empezó: Gurak, Pachovsky Sabaka, Amerikansky. Que los americanos son unas vacas. Unos perros. Sabaka es perro. Y empezó a golpear ese atril. Empezó a golpear ese atril y los otros a aplaudir. Y se hizo tremendo show, pues, en plenas sesiones de la ONU, y todo el mundo aplaudiéndolo. Y estaban en su fin a la Guerra Fría, porque eso fue en 1961 que hizo esa gracia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el periodo de sesiones ordinarias, es decir, que es el que inaugura el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y es cuando llegan muchos presidentes del mundo a hablar. Y obviamente que él era el secretario general del Politburó, que equivalía pues al cargo de presidente, primer ministro, más bien de primer ministro, el manda más de la Unión Soviética. Pero este Nikita Khrushchev, que era pequeñito de estatura, era que le había dado muestras también de su personalidad, pero también de su personalidad primaria. Acuérdense que cuando murió Stalin en 1954, él lo reemplazó, y lo primero que hizo fue empezar a desmitificar a Stalin y a dar a conocer sus crímenes, pero obviamente que eso era lo que se requería y se necesitaba en ese momento, que él tratara de borrar todas las atrocidades que había cometido Stalin, aunque dentro de todo, a pesar de las atrocidades que había cometido Stalin, obviamente había construido una Unión Soviética supremamente poderosa, y este Nikita Khrushchev, que había obviamente concentrado todos los poderes en su persona, quiso hacer sentir ese liderazgo al nivel mundial, y en plena Guerra Fría eso era demasiado importante, que hubiera una contrapartida que pudiera hablar durito, porque obviamente los Estados Unidos, que eran ganadores habían sido ganadores en la Segunda Guerra Mundial con los aliados, de todas maneras eran la voz cantante en ese momento en el mundo, Juan. No, si es que cuando se reunieron allá en Berlín los cuatro ejércitos, pues las cuatro potencias, pues eran todos aliados. Ahí el problema se inició precisamente por la toma de Berlín. En la toma de Berlín, los rusos fueron los que más avanzaron. Ellos venían desde el oriente, pues, y venían avasallando todos esos países orientales, que en ese momento no eran orientales, eran de Europa Oriental, sí, muy bien, pero no en el sentido político que se le dio después con la participación de Europa en dos. Ahí pasaron muchas cosas, hombre. Lo primero era que Stalin era muy vivo, muy avión, y además se estaba aprovechando de la enfermedad de Franklin Delano. Franklin Delano Roosevelt. Pero espérate a ver, que lo que te digo, él era amigo mío, y yo lo trato con mucha confianza. Yo a él lo tuteaba, pues, cada que podía. Y entonces ya en la conferencia de Yalta ya Roosevelt no era el que era. No era, mejor dicho, ya no había sujeto.
Ya inclusive tenía demencia senil. Dicen. Por lo menos podía tener algún principios, un reblandecimiento cerebral. Ya un Alzheimer de eso que les dan a los presidentes de Estados Unidos. Acuérdese de Reagan, por ejemplo, ¿no? Que murió. Yo creo que Nixon debía haber muerto también así más o menos en ese estado. Y entonces, ahí se definió la repartición de Europa una vez que las tropas aliadas entraran de plano y acabaran con el ejército alemán. Lo que no intuyeron, pues no, lo que no, tal vez el más vivo de todos, es decir, el más precavido, el más prevenido, fue Churchill, que definitivamente pues lo único que hizo fue salvar a su Inglaterra, ¿no es cierto?, dejarla intacta, que no nos van a tocar, pero los otros cayeron en la trampa. Otros, lo que fue De Gaulle, Franklin Delano Roosevelt y Stalin, que estaba ahí, hablaron de la partición de Europa y de esa partición de Europa, pues indudablemente que la mayor tajada le quedaba a la Unión Soviética. Y eso hizo crisis fue cuando se encontraron en Berlín, que ya prácticamente en Berlín, entonces dijeron, bueno, ¿cómo nos vamos a repartir esto? Pero ya Hitler se había ocupado la mitad de la ciudad de Berlín, pues tal vez las 3/4 partes, había ocupado la parte principal de Berlín, se la había tomado él, los lagos, el río, toda esa parte, eso bueno, el río era una frontera natural, y los límites que se habían trazado, que fueron los límites del Oder-Neisse, el río Oder y el Neisse, le daban una ventaja enorme, impresionante a Stalin, porque prácticamente cubrían todas esas repúblicas bálticas, cubría Polonia, cubría Checoslovaquia, cubría a Hungría, a Alemania, a Austria no estaba en el convenio porque Austria se consideraba neutral. Y más arriba, obviamente, Letonia, Lituania, Estonia. Sí, todas esas repúblicas bálticas estaban ahí metidas, eso sí es bobada, pues. Los escandinavos también se escaparon por su posición geográfica y también por la posición firme de los dirigentes que de todas maneras ellos no habían entrado, digamos, en la repartición. Entonces, aunque Finlandia en su momento sí. Finlandia ha sido siempre un punto de pelea, y no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino también en la Primera Guerra Mundial. Usted sabe que en Finlandia, en Helsinki, que es la capital de Finlandia, hay una calle que se llama Antonio José Restrepo, en honor de Ñito Restrepo, porque en la Primera Guerra Mundial los rusos también quisieron tomarse a Finlandia, pero el delegado plenipotenciario que Colombia mandó a la Sociedad de las Naciones, que fue la que fundó el presidente Woodrow Wilson, pues se opuso a eso, y dijo que no estaba de acuerdo. Y a pesar de que era un botico por allá todo aislado, de un país que ellos ni conocían ni habían oído hablar de él nunca, de todas maneras el botico pesó, y entonces dejaron quieta a Finlandia. En honor de él y en agradecimiento, entonces los finlandeses le concedieron el nombre a una calle de allá de la capital. Hay una calle que se llama Antonio José Restrepo. Eso pues ha sido, como le digo, un punto fronterizo muy álgido y de mucha pelea. Y es de hace varios siglos que los rusos le han mandado la garra a Finlandia, la han tenido en su puño, se les ha liberado, la han vuelto a agarrar, se les ha vuelto a salir, y pues por lo menos por ahora, pues, por lo menos ahora se sabe que tienen vida propia y que tienen independencia, que no la tuvieron. Sí,
Y los húngaros también, ¿no? Los húngaros primero en el Imperio Austrohúngaro, y ya después cuando el bloque soviético se los absorbió, pues también quedaron. Lo que pasa es que los húngaros, como es una cultura tan diferente, los famosos magiares. Se dice que es un pueblo que tiene una gran ascendencia de sangre gitana, ¿no? Sí. Ellos durante mucho tiempo, y creo que todavía hay sectores en donde la gente es nómada, los famosos magiares. Toda esa zona de ahí de Yugoslavia es zona de gitanos. Entonces ahí no pudieron, pues Stalin se fue tomando todo eso, y como le digo, el punto de encuentro fue Berlín. Llegaron a Berlín y nadie movió sus tropas. La mayor parte la tenía ocupada Stalin, pero los franceses también tenían la suya, los ingleses también, y los americanos también. Ahí donde se presentó el incidente, cuando el general Patton, que ese no comía de nada, ese no tragaba nada entero, pues no, era un tipo muy práctico y además un tipo de acción, le dijo a Omar Bradley: mira, yo tengo los tanques. Bradley era el comandante en jefe en ese momento, compañero y había sido subalterno de Patton. Entonces le digo: ve, hombre, ahí tengo los tanques listos, los tengo fresquitos, todos bien al pelo, sin ningún problema. ¿Por qué no sacamos a estos rusos de aquí a las patadas, hombre? Al otro le dio miedo. Estaba todavía en esa, digamos, en esa ingenuidad de los ganadores, de los que creen que las cosas se van a arreglar conversando y así bien suavecito, ¿no? Que los rusos se vuelven para su casa y todo vuelve a la normalidad. Pero no ocurre así. Bradley no dejó que Patton hiciera lo que tenía que hacer. Y ahí se apoderaron de eso, oiga. Claro. Y entonces ya para, digamos, el 47, ya la economía que primaba en esa parte dominada por Rusia era la economía centralizada, pues, ¿no? La economía comunista. Y mientras los alemanes del occidente, o sea, la República Federal, Bundesrepublik Deutschland, que era la República Federal de Alemania, se dedicaban a reconstruir su país y a volver a montar las fábricas. Obviamente apuntalados en el Plan Marshall, y en el famoso puente aéreo del 46 y 47. Acuérdese que eran hasta 800 vuelos diarios. Mejor dicho, ellos llegaban, como los soviéticos se opusieron a que los aliados ayudaran a reconstruir Alemania, porque eso significaba para ellos, de alguna manera, darle vuelo a los que hipotéticamente podrían ser sus enemigos. Pues resulta que entonces se ingeniaron el famoso puente aéreo, y gracias a ese puente aéreo hasta 800 vuelos diarios llegaban y ni siquiera aterrizaban, sino que casi tocaban la pista, soltaban la carga y volvían a levantar el vuelo. Cobijas, comida, todo lo que necesitaban los carbón, hombre, calefacción, todo lo que necesitaban los alemanes del oeste, pues son los de la República Federal Alemana. Y acuérdate que ese fue el principio de la recuperación del milagro alemán. Mientras tanto, la República Democrática, o sea, la Alemania del Este, se quedó prácticamente en la Edad Media. No digamos en la Edad Media, pero sí se quedó pues como antes de la Segunda Guerra Mundial. Se quedó en un estadio que tal vez muy atrasado en cuanto a tecnología, más agrícola, mientras que la otra era más industrial. Ellos tenían una industria, pero era la industria pesada, ¿no? La industria pesada que incluía lógicamente la fabricación de armamento, y también pues
digamos, de grandes empresas siderúrgicas, de lo que se llamó más tarde, pues claro, esa amenaza, lo que constituyó más tarde la amenaza para el mundo occidental, que fue el crecimiento desmedido y desmesurado de la Unión Soviética como potencia mundial. Ahí pues con la tecnología de los alemanes, con la inteligencia y la experiencia que tenían los alemanes, ellos ganaron muchísimo. Por eso, para los amos de la Unión Soviética, el que los alemanes intentaran volarse para el otro lado, ellos ya habían hecho una frontera ahí, una frontera vigilada con guardias fronterizos y con fusiles y con perros y con un poco de cosas, y también con alambradas. Eso lo tenían ellos ya muy bien definido, ellos tenían planeado, y era lo más importante para ellos era que no se les fueran a escapar las fuerzas de trabajo para Occidente. Eso estaba ocurriendo de una manera masiva, y lo que hacían los rusos era simplemente dar unos permisos los fines de semana para que los que tuvieran sus familias en el otro lado, allá decían die da drüben, los de allá, los de por allá. Entonces les daban unos carnés, digamos así, con los que podían pasar al otro lado a visitar a sus familiares, pero tenían que presentarse el domingo por la noche y refrendarlos para poder que los volvieran a dejar salir. Eso más o menos estuvo funcionando porque los alemanes son muy obedientes, hombre. O sea, en vez de arrancar todos para allá, pues ellos volvían a cumplir las órdenes que les estaban dando. Además, no tenían comida. Tiene un sentido muy claro de la jerarquía. Ellos respetan profundamente la jerarquía. Habían perdido todas sus fuentes de trabajo. Las tierras estaban pues desiertas porque no se sembró, y sobre todo pues que tenían una dependencia que no podían evitar. Ellos tenían que depender o de los ingleses, americanos y franceses por un lado o de los rusos por el otro. Entonces, por esa razón, los alemanes volvían y cumplían las órdenes. Ellos cumplían. Ya, tienen que estar el domingo aquí, allá estaban. Pero esa digamos, esa posición se fue poniendo más dura por el lado de los rusos, y los alemanes. Perdón, porque entre otras cosas, Juan, no obstante la obediencia y lo claro que tenían ellos de ser sumisos frente a la jerarquía, muchos se quedaban en Occidente, y sobre todo la fuga de cerebros fue muy gravosa para Alemania Oriental, por el hecho de que los más capacitados, los más inteligentes, los cerebritos que ellos tenían allá, se le fueron quedando en Occidente, se le vinieron para la República Federal Alemana, y de pronto se vieron con una enorme mano de obra, pero no cualificada. La cualificada se vino para Alemania Federal. Uh-huh. Sí, eso pasó, y los alemanes ya estaban a punto de explotar cuando el 17 de junio de 1953, a raíz de que habían prohibido el paso de alemanes hacia el otro lado. Todavía estaba vivo Stalin, ¿no? Claro. De un momento a otro suspendieron los permisos, y otros ya habían hecho planes pues para encontrarse con sus familias o para ir al otro lado, y entonces rompieron esas alambradas y se pasaron por la baja los guardias que había ahí, y se fueron
ya en una forma tumultuosa se fueron para el otro lado, se fueron para Berlín Occidental. Los encendieron a plomo. Esa parte está muy bien delimitada o estuvo muy bien delimitada pues cuando el muro, porque precisamente a lo largo de esa avenida se hizo el muro. Ahí en ese 17 de junio murieron muchos alemanes por las balas de los rusos y de los guardias fronterizos, y entonces ya empezó una tensión casi que insoportable, porque ya los rusos tuvieron que mandar tropas, tanques, bueno, todo lo que ellos mandan para esas cosas. Y tengo entendido que muchos ucranianos, soldados ucranianos que... Todavía no, en la época de esa época todavía no, eso lo mandaron más tarde. Los ucranianos pues son una cultura completamente diferente, ¿no? Eso es una cultura distinta, ¿no? De ascendencia mogólica sí, o mongólica. O de los tártaros, ¿no? De los tártaros. Para arriba. No, ahí lo que pusieron fue mucho ejército, ¿no? Mucho tanque y mucha cosa. Eso se fue acrecentando. Se fue poniendo maluco. Después vinieron ya las grandes demostraciones de poderío soviético, cuando empezaron a sacar, por ejemplo, los famosos misiles. En esa época, precisamente en 1953, se produjo el famoso espionaje atómico de los espías Julius y Ethel Rosenberg, que le pasaron a la Unión Soviética el secreto de la bomba atómica, y que hicieron que Rusia quedara en igualdad de condiciones con los Estados Unidos frente a la posesión de semejante arma. Que esa pesca le tocó a Eisenhower, ¿no? Que los mandó a la silla eléctrica, ¿no? A pesar de la protesta mundial y de todo lo que usted quiera, pues era un par de esposos, ¿no? Y a pesar de que se demostró prácticamente que el que había vendido los secretos era un tipo de apellido Fuchs, sí. Y que había trabajado no con ellos, sino con un cuñado de ellos, con un hermano de Ross, ¿cómo le llamaban? Rosenberg. Julius y Ethel, un hermano de Ethel, que fue el que cogieron llevando documentos de Fuchs, y resulta que él los embarcó a ellos, los montó de gancho ciego, que llaman los muchachos, y los convirtió en el chivo expiatorio. Y el otro se pasó sin ningún problema, y nunca lo pasado muchas veces. Nunca lo juzgaron. Estamos hablando estos días de Sacco y Vanzetti, porque había un aniversario más de la muerte de ellos. En todo caso, ahí empieza pues la carrera armamentista verdadera. La Guerra Fría. Sí, no, y también la verdadera competencia entre los dos, a ver cuál tenía más adelanto tecnológico, cuál se mostraba más los dientes, cuál tenía más capacidad de destrucción y cuál tenía más capacidad de dominio. En el 57 lanzan los soviéticos el Sputnik al espacio, y con eso les ganaron la carrera espacial, o sea, de mano le salieron adelante a los gringos, que ya tenían un programa espacial. Sin embargo, los rusos, calladitos ahí con un loco que les manejaba ese programa espacial, mandaron ese satélite al espacio, y con eso se ganaron un reconocimiento mundial, pues, pero impresionante, ¿no? Porque todos los periódicos, todo el mundo estaba pendiente de lo que pasaba con los experimentos espaciales de los rusos. Pero paralelamente también, Juan, en ese momento se estaban gestando el proceso de descolonización de África. Se acababa de presentar la guerra de Corea, en la cual nosotros participamos ahí también qué pena lo que voy a decir, pues, pero es mi opinión personal, de lambones. Nos metimos ahí de lambones y estuvimos allá en la guerra de Corea. Y ese sudeste asiático también estaba efervescente, con las dos Coreas, con Vietnam, que también había sido posesión francesa, que se estaba gestando también el enfrentamiento de Vietnam con Vietnam del Norte, pues el famoso Vietcong, y se estaba desarrollando un ajedrez
a ver, una geografía matemática y política en la que, mediante la cual se estaban repartiendo de nuevo. Si los rusos apoyaban a un sector disidente de un país, era porque los gringos estaban apoyando al régimen que en ese momento imperaba, y al contrario, los rusos apoyaban al régimen, entonces los disidentes los apoyaban los gringos, y era una pelea de nunca acabar, pero es decir, ellos gruñendo y peleando entre ellos, pero siempre con títeres de por medio, ponían a otros a pelear, y ellos simplemente hacían demostraciones de poder, ambos bandos, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo que pasa es que el mundo se alineó, ¿no? Ahí es donde aparecen pues los famosos dos mundos y aparece el tercer mundo, ¿no? Que eran los países alineados que estaban en uno u otro lado. Estaban de peones en ahí, sí, pues es que tenían que hacerlo además, ¿no? Por mucho que hubo movimientos de los no alineados, pues siempre tenían que estar en una de las dos posiciones. Era muy difícil mantener la neutralidad ahí en una digamos conflictiva mundial que estaba muy apabullante, ¿no? Que estaba realmente produciendo mucho efecto y mucha propaganda, ¿no? El problema era de propaganda, típica propaganda. Juan, yo creo que vale la pena aclarar que propaganda es política, claro, ideológica o religiosa, es propaganda. Sí. Publicidad es otro cuento. Publicidad es lo comercial, ¿no? Publicidad es lo de bienes y servicios. Sí. Bueno, en todo caso, había una oleada de propaganda impresionante. Yo recuerdo, por ejemplo, que aquí en Colombia, este fue un país que disfrutó mucho de todos esos programas que tenían los gringos para ganar espacio político, ganar aceptación. Por ejemplo, el programa de la CARE, en donde mandaban unos alimentos que aquí la gente no consumía, ¿no? Por ejemplo, ese queso fundido que llegaba de la CARE, que era una belleza, pues una maravilla. Queso amarillo. Aquí no lo sabían comer, eso lo daban a los marranos, ¿no? Lo utilizaban para alimentar marranos. Y había con mucha generosidad nos entregaron los fusiles viejos con los que habían hecho la Segunda Guerra Mundial, y nos dieron una cantidad de M1, pues el grande, ¿no? El fusil M1 Garand, y también la carabina M1, que fue un arma estratégica muy definitiva para decidir el final de la guerra en Europa. Pero esos tiestos ya estaban viejos, eso ya estaba usado, y entonces ellos nos los entregaban muy generosamente, nos los cambiaban por carguitas de café. Sí, pero agregarle a eso otra cosa, Juan, y es que fue la época también en esos años 50, la época del auge de las películas de la Segunda Guerra Mundial, en las que evidentemente el malo era el alemán. Los alemanes eran... El malo era el ruso. Primero todavía no. Perdón. Primero viene la resaca de la Segunda Guerra Mundial, y entonces aparecen los alemanes como los malos, las películas del Duke, ¿cómo era que llamaban? John Wayne. De John Wayne, de este que fue el soldado más condecorado, Murphy, ¿cómo era que llamaba? Eddie Murphy, y todos ellos. Pero ya en los años 50 se va cambiando el espectro, y entonces ya el malo es el ruso. Y acuérdese que aparecen también, o ya habían aparecido, pero entonces se les concede un auge impresionante. Aquellos héroes norteamericanos como Roldán el Temerario, el capitán, ¿cómo se llama? El Capitán América. Capitán América. Capitán Maravilla. El Capitán Maravilla, que eran instrumentos propagandísticos del imperialismo, pues en este caso, del capitalismo. Eran los héroes que ellos querían vender como penetración cultural para poder que los pueblos que formaban parte de la órbita de los gringos quedaran bien adesados, bien alienados y bien filados en la causa gringa. Y supongo yo que los rusos hacían lo mismo en su cortina de hierro, Juan. Se daban todos esos elementos, todo eso formaba parte de las herramientas de la Guerra Fría.
Sí, eso fue así, la Guerra Fría, pues una guerra de propaganda, ¿no? Indudablemente, por eso llamada fría, porque no se disparaba un tiro, pero se disparaba propaganda de la manera más impresionante. Ahora, muy difícil analizar pues la situación mundial en esa época, porque recuerde que en 1949 Mao Zedong se apodera de China pues con su gran marcha y define el poder en chino. De ahí saca a Chiang Kai-shek, lo saca de ahí y lo manda para Taiwán. Es el que conocemos como Chiang Kai-shek. Bueno, sí, se pronuncia, así lo escribían, sí. Entonces lo mandó para allá y entonces se presentó la China nacionalista y la China popular. Naturalmente que era pues como un poquito ridículo ver al general Chiang Kai-shek, generalísimo, entre otras cosas pues que un título, un cargo o un grado pues altísimo, ¿no? Imagínese usted. Él no lo tuvo Franco. A ver, yo creo que De Gaulle también llegó a esa, pero de todas maneras ellos también se mostraban los colmillos, ¿no? De esa China nacionalista y esa China popular. Aunque la nacionalista era una isla. Ahí no había nada que hacer, por Dios, hombre, porque iban a enfrentarse a la China popular. Sin embargo, ellos sí tenían la capacidad de hacer propaganda. Esos, por ejemplo, todos los días religiosamente disparaban un cañón, pero el contenido de las cápsulas esas, de las balas, eran una gran cantidad de hojas de propaganda que cuando el cañón disparaba su bala y caía al otro lado, entonces dispersaba esas balas esas hojas por todo el aire y las leían. Esa era la Guerra Fría, así era, y aquí pues nos inundaron de cómics, de periódicos, de revistas, de material impreso, de cine, el que usted quiera. Eso sí, pues cine, hablando del valor y la abnegación del soldado americano. Ya primero pues el soldado alemán estaba ya apabullado, no, ese estaba vuelto nada. Entonces ya se encontraron un nuevo enemigo que era el comunismo internacional, que caló mucho, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia, usted sabe, como el comunismo es ateo y este es un país católico fuertemente, pues entonces también desde los púlpitos se hacía una propaganda, pero fuerte, intensa, en contra de los comunistas. Y aquí prácticamente esto se polarizó hasta tal punto pues que si alguien resultaba por ahí diciendo que era comunista, de pronto corría peligro. Habían dos términos que eran supremamente peligrosos en esa época. El uno era ser comunista o ser masón. ¿O sea qué? Masón. Comunista o masón. Sí. Bueno, y en la práctica para ellos era lo mismo. Ser comunista era ser masón, y si masón y comunista eran del diablo. Eran del demonio. Sí, señor. Eran fieles del demonio. Y en ese contexto, Juan, es donde aparecen esas actitudes histriónicas de Khrushchev en ese decenio. Y en 1961, cuando se encuentran en Berlín. ¿En Berlín? Sí, acuérdese, dos presidentes muy carismáticos. Khrushchev había logrado generar muchísima simpatía a su alrededor en la Unión Soviética y en todo el bloque, en todo la cortina de hierro, pues. Mientras que Kennedy, pues que era pues el líder occidental que había oxigenado, refrescado la política mundial, la esperanza norteamericana, el niño bonito, el que por primera vez usaron con él todo un aparataje publicitario ideado por su padre Jack, y lo habían montado en la presidencia y era la esperanza, y acuérdate que esa pareja era el ideal americano, y llega un presidente bien carismático y se encuentra con el otro que era bien taimado, Khrushchev, y empiezan a tirarse pullitas y a darse durito. Acuérdate cuando Kennedy iba a Berlín, que pronunció un discurso que se considera memorable, en el que dijo que él era un berlinés más. ¿Cómo fue la cosa?
No, bueno, se ganó a todo el pueblo alemán. A todo el pueblo alemán se lo echó al bolsillo. Él dijo pues en la pronunciación gringa, ¿no? Ich bin ein Berliner. Ay, María, esa gente enloqueció, hombre. Se enloquecieron. Claro, pero es que él también representaba el puntal que ellos necesitaban. Es que ellos sí estaban en la olla, eso estaba en la candela, pues, digamos en pleno fogón, porque eso sí estaba caliente. Imagínense que al principio esa frontera entre las dos Alemanias fue una frontera, digamos, vigilada, como le digo, por guardias fronterizos, por barreras antitanques y por otras cositas que ellos ponían por ahí, especialmente en las carreteras. Pero cuando ya Khrushchev vio que la cosa le estaba poniendo dulce mordiscos, le estaba poniendo dura, pues hombre, ya él tomó esa decisión de erigir ese famoso muro. Ese muro, eso coincidió, creo que con la muerte de Juan XXIII o con el acceso al poder. No. Eso fue en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961. Sí. Que tendieron los 45 kilómetros. Acuerde que la muralla, el muro llegó a tener 166 kilómetros, pero en la ciudad creo que eran 45.3 kilómetros. Y lo erigieron de una, en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961. Claro, ellos tenían mucha fuerza de trabajo para hacer eso, y ya lo tenían bien planeado. Usaron 40.000 soldados, entre rusos y de la Alemania democrática. Sí, no democrática ni por el diablo, de la democrática, DDR, sí, Demokratische, Deutsche Demokratische Republik. A ver, ellos... Y acuerde que Juan XXIII murió en 1900, él había subido al solio pontificio, al trono pontificio, en 1957, cuando murió Pío XII. Y murió en el 63. ¿Sí? Por allá sí. Pero lo del muro fue en el 61. Bueno, mire, eso era pues un muro de concreto, ¿no? De ese adobe pues de concreto, ¿no? De cemento. Pero tenía unas características especiales. Eso tenía unas abrazaderas que iban amarradas en la tierra, y por la parte de encima un tubo por ahí póngale usted unas 12 o 15 pulgadas, que era el que servía, digamos, de contrafuerte para que eso se pegara bien de la tierra, ¿no? Como palanca, ¿no? Como punto de apoyo ahí para que eso se aferrara mucho más a la tierra. Entonces era un muro muy resistente. Y además, fuera de los 166 kilómetros que tocaba varias fronteras, ¿no? Tocaba la frontera de Berlín, pero también tocaba la de Checoslovaquia. Ya lo que seguía de ahí eran otras formas, digamos, de mantener el muro vivo, y eran los fosos, las barreras antitanques, las alambradas y los guardias fronterizos con perros. Aparte de cercas eléctricas. Sí, también había de todo eso, claro. Pero más adelante, a medida que avanzaba, pues la gente todavía se volaba y se inventaban unas cosas increíbles para volarse, hombre. En globo. Mire, por ejemplo, en globo, un tipo juntando telitas ahí, pues pegando telitas y robando pega de la fábrica donde trabajaba, robando pegamento, iba pegando ahí sus telitas, muy industriosos. Los alemanes pues son reconocidos por eso, hasta que armó su globo. Acuérdese aquella imagen patética que pasó a la historia porque tomaron una foto que fue una foto conmovedora del tipo aquel que logra saltar el muro, viene al otro lado, pero cuando está saltando le disparan y cae al otro lado
y se desangra ahí porque los guardas arriba no dejaban arrimar a nadie. ¿Se acuerdan que se desangró ahí? Creo que eso fue como en 1963. Bueno, ahí se vieron todas las cosas. Yo creo que esa foto ganó un Pulitzer. Después del muro, las cosas que se vieron fueron impresionantes, ¿no? Claro, un túnel de 145 metros que hicieron desde Alemania Occidental. Claro. Para ayudarles y aprovecharon también túneles que ya se habían hecho, ¿no? Para el antiguo metro. Claro. Entonces, y aprovechaban eran las fiestas, ¿no? Navidad, Año Nuevo, que todo se supone que estaba como en calma, ¿no? Ahora, los guardas alemanes, a pesar de que los rusos habían aprovechado los jóvenes, los niños, para adoctrinarlos, ¿no? Que ese digamos, son los proyectos, por ejemplo, de un amigo que tenemos por aquí, por el oriente, que era coger los niños y adoctrinarlos dentro de la pura doctrina, pues, ¿no? Dentro del comunismo, y la ortodoxia comunista. Los ponían, prácticamente se los arrebataban a los padres y los entrenaban para que les sirvieran al sistema, y el Estado era Dios, y el Estado era el papá de ellos. Ellos no tenían lealtad con nadie fuera del sistema. Ellos, por ejemplo, traicionaban a sus padres, los ponían a que vigilaran, a que espiaran a sus padres a ver qué hacían, por dónde se movían. O sea, crearon una fracamanada de lambones, de esbirros y de agachados, la cosa más dolorosa del mundo. Con un agravante. Y era que, como en Berlín Oriental se podía ver la televisión de Berlín Occidental, sí. Entonces les decían a los niños qué televisión vieron anoche sus papás. Al otro día en la escuela. Exactamente. Al otro día en la escuela les preguntaban qué programa vieron anoche, niños. ¿Y qué escucharon en radio? ¿Y qué oyeron? ¿Y qué leyeron? Y todo eso. Hombre, y eso eran los famosos FOPOS. Eso es una sigla que viene de Volkspolizei, no, Policía del Pueblo, ¿no? O la Volksarmee, que era el ejército del pueblo. Y entonces, eso eran los famosos FOPOS, que eran unos lambones. ¿Por qué le digo palambones? Los FOPOS, que eran unos verdaderos FOPOS. Los FOPOS. Pero eran los verdaderos FOPOS. ¿Con J o con...? No, las dos cosas. Eran los FOPOS, pero eran unos verdaderos FOPOS. Eran unas chuchas, hermano. Eso cuando uno iba a Berlín y tenía que pasar por esos puestos de control, lo trataban a uno como a un perro. Ni más ni menos, ¿oye? Cochinos, pues, sin ninguna consideración, ¿no? Se sentían superpoderosos. Yo no sé qué pasaría con esa gente después de que, o sea, tienen que ser muy civilizados esos alemanes para no, digamos, hacer como hicieron en Francia. En Francia, por ejemplo, todos esos colaboracionistas, ay María, si los humillaron, esa ¿no? Foto patética que hay de una mujer que la rapan. Varias. Sí, pero acuérdate esa foto que le dio la vuelta al mundo y sigue siendo una de las más famosas. Esa mujer colaboracionista que todos la miran con odio y uno la está insultando y a ella la rapan. La están rapando, y hay otras ahí también con unas batas o con unas cosas humillantes, como unos sanbenitos, ya con la cabeza rapada. Claro. Oiga, pero sabe una cosa, durante esos 28 años que duró el muro erigido, pues resulta que murieron más de 250 personas supuestamente registradas. Pero se asume que el número de muertos fue mucho mayor. No, pues empiece por los que mataron en el 17 de junio. Empiece por eso y verá que los que... Pero no fueron antes del muro. Antes del muro, pero de todas maneras esa frontera ya estaba ahí demarcada. Claro. Y entonces, mire, por ejemplo, una familia de un señor que había sido acróbata se puso en el sótano de la casa a enseñarle a los hijos a caminar por un alambre. Por la cuerda floja. Pues por un cable de eso, usted. Hasta que los entrenó bien. ¿Y sabe lo que hicieron? Aprovecharon un corte de energía
y apenas se dieron cuenta de que habían quitado la luz, ahí nos subieron por esos mismos cables de energía, por esos primarios. Ahí mismo se montaron y arrancaron, porque es que era una cosa extraña, hombre. Había servicios que compartían las dos Alemanias, ¿no? Por ejemplo, compartían energía. Usted en Berlín se quedaba asombrado de ver que el metro viejo, pues es un tranvía y todo un armatoste, pertenecía a Berlín Oriental, era de Alemania Oriental. Entonces uno compraba en la estación del Kudamm, usted que estuvo entrevistando a Alfonso López es. Muy simpático, por cierto. Sí, muy querido. Muy agradable. Muy de la casa, muy muy jocoso. Jocoso. Sí. Ajá, te creo. Y entonces, el Kudamm era el Kurfürstendamm, que es la avenida más larga del mundo, que atraviesa todo Berlín occidental. Pero ahí estaba la estación del metro que lo llevaba uno a la Alemania Oriental. Valía 30 centavos. Nosotros, ¿qué hacíamos cuando nos montábamos ahí? Pues lo primero, ir a comprar cerveza, hermano, porque la cerveza de Alemania Oriental es muy buena, de una calidad insuperable, porque es la que tiene la tradición de esa famosa Pilsen, que después se volvió Pilsen, ¿no? Pero era realmente la llamada Pilsen, que es la famosa cerveza clara, que pues hoy se toma en todo el mundo, ¿no? Y que se ha hecho tan famosa. Allá en Berlín Oriental, eso era lo único que se podía comprar barato y bueno, esa cerveza. Y entonces, en esa idita, pues uno se gastaba los marcos que obligatoriamente tenía que comprar. Y compraba eso, ¿no? Ahora, podía comprar cigarrillos de venta libre, pues de zona franca. Lo que pasa es que siempre corría un peligro, ¿no? De que si se los cogían por fuera de esa zona, le cobraban unas multas exorbitantes. Y no podía entrar ningún material impreso. Yo llevaba unas partituras para un hermano mío que es guitarrista, y apenas vieron unas partituras me pusieron el problema más grave del mundo, pues, pero me metieron fue en un lío de padre y señor mío, porque llevaban unas partituras musicales, que vieron que eran unos planos, pues, alguna cosa, quién sabe, rara. Un lenguaje cifrado, pues, un mensaje cifrado. Ahí más o menos, sí, la canción del polvorete, y cosas por el estilo, pues, una cantidad de excesos, hombre. Eso sí fue un verdadero muro de la infamia, indudablemente. Pero lo triste es ver cómo alemanes mataban alemanes, cómo los mismos guardias alemanes mataban a los que trataban de volarse por ahí. Pero mire, al final ahí sí viene lo que usted mencionó. Como ya la gente estaba empezando a alternar, a familiarizarse con los paisanos, como que les hacían caer en la cuenta, ¿no? Cierta conciencia, hombre, pero ¿cómo te vas a tirar a un alemán? Y entonces los amos soviéticos se dieron cuenta, o los lambones que tenían ahí, por ejemplo, dos muy famosos que fueron Ulbricht y Honecker. Cuando ellos se dieron cuenta de eso, ahí fue cuando pidieron que llegaran los guardias ucranianos, que esos no comían de nada. Entre otras cosas, no hablaban alemán, sino que hablaban ruso. O sea que para ellos hubo que cambiar los avisos, hubo que poner los letreros en ruso, y sobre todo al que veían alternando con la gente de ahí, de ese lado, pues entonces inmediatamente los castigaban, los azotaban inclusive, ¿no? Los amarraban y los azotaban por haberse mezclado con la población civil de Alemania Oriental. O sea, eso fue una cosa verdaderamente oprobiosa e ignominiosa. Ya después vino Gorbachev con sus famosos Glasnost, la Perestroika, y ya las cosas cambiaron, pero no sabemos si para bien o para mal, pero de todas maneras, ese muro lo bajaron, hombre, eso lo tumbaron. Eso es que todo el mundo que tuviera un martillito, cuando
vieron la largada, eso se fueron para allá a darle martillo a eso. Pero lo que pasa es que desde la aparición de Gorbachev en el poder, acuérdese que Jaruzelski, que era el general Jaruzelski, que era el que mandaba en Polonia, tuvo que ceder con el movimiento Solidaridad, obviamente que con un papa polaco que empezó a pujar también para que se hubiera una distensión dentro de Polonia, y luego de esto que eligen a Lech Wałęsa como presidente de Polonia, empezó a hacer fisura como esa represa que contenía desde hacía tanto tiempo, y por ahí se abrió un resquicio y por ahí empezó a colarse el agua, pues digámoslo así, metafóricamente, es agua de libertad. Y acuérdese que una vez que Gorbachev pregona pues esa política de perestroika, o sea, la transparencia y demás, y distiende un poquito el régimen, los países que pertenecían a su férula empezaron como a ser más flexibles. De acuerdo de que después de que ya sale inclusive Wałęsa, es que se pronuncia, sí, Lech Wałęsa, acuérdese que ya en en Hungría, en Checoslovaquia, o desde Hungría se metían a través de Checoslovaquia, los de Polonia pasaban, iban saliendo, y todos empezaron a salir a principios del 89, y refugiados hasta 30.000 en un día, que venían de arriba, de Rumania, Hungría, Checoslovaquia, los yugoslavos no, porque con el mariscal Tito ellos no tenían ningún problema, que creo que fue la única nación realmente que se mantuvo mantuvo cierta independencia dentro de la cortina de hierro, porque el mariscal Tito pues nunca les comió cuento a los soviéticos y nunca pudieron con él. Es que si los soviéticos hubieran intentado meterse a Yugoslavia, les hubiera tocado muy difícil por las montañas, por la Montenegro y todo eso. Esos son pasos inaccesibles, ahí claro, no puede nada, claro. No hay nada que hacer. Pues sí, hombre, y así entre paréntesis, paradójicamente por ahí subió Aníbal con sus elefantes, el cartaginés Aníbal. Pero fue por ahí, sí, yo no claro, sabía, se metió por todo eso. Yo pasé por ahí, hombre. Lo cierto es que empieza a salir gente, y llega un momento en que creo que Ulbricht acababa de salir y lo reemplazó, había otro que usted lo mencionó, Honecker, pero había otro también, y entonces ¿cuál sería? Parece que ya no pudieron aguantar esa esclusa que se había abierto, y entonces en la noche del 9 de noviembre de 1989, en una rueda de prensa, uno de ellos anunció que se iban a conceder visados a las personas que quisieran ir al oeste. Y todos esos meses precedentes habían estado saliendo desde arriba, lo que digo, desde Rumania, Hungría, Checoslovaquia, habían ido saliendo a través de Polonia, habían ido saliendo un montón de gente. Y entonces dijeron que sí, que le iban a conceder visados al que lo pidiera, y que no habría ninguna restricción para que pasaran y resulta que eso apenas lo habían discutido en el Consejo de Ministros, pero no habían llegado a un acuerdo. El vocero asumió que lo que estaba diciendo ya era oficial. Cuando la gente oyó eso por radio, se fue en alud a todos los puestos fronterizos, y llegó un momento en que cuáles cercas ni que nada en los puestos de control. Fue tal la avalancha que los soldados no tenían cómo contener toda esa avalancha, y los soldados terminaron también del lado de los que estaban saliendo, y derrumbaron eso, y ahí sí se agarraron, como usted contaba, con martillito, con destornilladores. Pero tengo entendido, Juan, que hay una parte en este momento en Berlín en la que dejaron un trozo de muro, no sé si algo así como una cuadra o algo por el estilo, que es como el monumento a la ignominia, y que todos los pintores, los artistas van allá y hacen grafitis o pintan cuadros. Exacto, o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Un mural, sí. Sí, un mural. Sí. Y ese 9 de noviembre de 1989 se derrumbó el muro de Berlín. Pero con el derrumbamiento de ese muro de Berlín, prácticamente se puede decir que terminó el comunismo, que cayó el comunismo.
¿quién fue un autor, quién fue el que lo dijo, que el siglo XX fue muy corto? Porque comenzó con la revolución, con la Primera Guerra Mundial y terminó con la caída del muro de Berlín. Recuerde que ahí en adelante Gorbachev con Shevardnadze, Edward Shevardnadze, fueron los adalides de ese movimiento y empezaron a tener problemas y lo sacaron. Al final de cuentas, aguantaron la atacada, lo sacaron, pero ahí se acabó el comunismo. Ahí se acabó el comunismo, si se puede decir de manera oficial, o por lo menos fue el florero de Llorente que desastilló el comunismo y lo redujo a polvo. El comunismo como sistema de gobierno, no como pensamiento, que es muy distinto, no como filosofía, Juan, que es muy diferente. Pero se acabó el comunismo precisamente ese día, y creo que eso generó un nuevo orden mundial. Bueno, pues ahora los ricos del mundo están en Rusia, ¿no? Ahora son los verdaderos ricos. O sea que lo que tenía frenada, digamos el progreso, el avance de esa gente, pues era indudablemente que ese comunismo tan aberrante y tan estúpido como era el que le querían implantar los amos soviéticos. Pues, a ver, hombre, haciendo un análisis objetivo, digámoslo así. Discúlpeme, yo le voy a decir una cosita nomás. El descabello de todo ese movimiento ocurrió cuando las mismas repúblicas soviéticas empezaron a lanzar sus gritos de independencia y paradójicamente Gorbachev no quiso aceptarlo, inclusive mandó a un ejército a reprimir un movimiento para una de esas repúblicas bálticas. No quiso, pero ya de todas maneras la suerte estaba echada. No, y además pues porque es que el que haya ido a Occidente, por ejemplo, de los comunistas, pues se iba a dar cuenta de que el mundo era más sabroso, ¿no? De que la vida era más sabroso, más agradable que esa monotonía que es lo que tiene un régimen comunista, porque puede que el comunismo como ideología sea muy bonito, ¿no? Que todos somos iguales y todo eso, muy bueno, pero la monotonía y la aburrición, porque a mí el comunismo no me parece ni bueno ni malo, me parece aburridor, y eso era lo que pasaba ya en esos países. Además, el hecho de que la gente esté haciendo el trabajo que esté haciendo, se esté ganando la misma cosa, pues entonces eso no estimula la superación, ni estimula el deseo sano de competencia y de mejorar, de ascender, de superarse. Y pues entonces la gente se vuelve perezosa, la gente se vuelve prácticamente saboteadora, porque una industria del Estado en donde lo único que usted tiene que ver es tornillos, hacer cualquier cosa por ahí, y hágalos bien o mal, pues de todas maneras usted le dan la platica, así sea poquita, pues entonces no me preocupa. Pero un momentico, es decir, válido eso para los trabajadores, porque dentro de todo, dígase lo que se diga, si hubo una sociedad clasista fuera comunista, por lo menos es lo que uno recibe ya como ecos de lo que ocurría con los mandamases. Cuentan que Brezhnev tenía una dacha que era, pues, o sea, una villa, que eso ya se la quisiera Bill Gates, y que tenía más de 50 carros de lujo, deportivos. Sí, Porsches, Maseratis, Ferraris, claro. Y yo creo, Juan, inclusive que se vuelve perezoso, y hasta, yo creo que ni siquiera perezoso, hombre, sino resignado. Entonces dice, pues, me voy a poner a matar si de aquí no voy a pasar. Y que esa utopía de la igualdad es muy bonita como filosofía, pero en la práctica, pues por lo menos la historia lo ha demostrado. Donde existen dos hombres hay uno que está por encima del otro. Sí. Esa igualdad es utopía. ¿O me equivoco? No creo, porque realmente, por ejemplo, aquí en nuestro medio americano, especialmente en Colombia, lo bueno que tiene es la variedad, ¿no? No hay, digamos, una uniformidad, ni creo que
que resulte pues el macho que sea capaz de ponernos a nosotros a vibrar al mismo ritmo, ¿no? Aquí hay muchísimas diferencias y precisamente eso es lo que vuelve esto tan sabroso y tan interesante, ¿no? Porque hay contraste, porque valiente gracia pues uno saber qué le va a pasar a la hora siguiente, al otro día, y bueno, todo tan programado, hombre, toda esa famosa planeación centralizada, eso no sirve para nada, hombre. Ahora, la otra pregunta es, Juan, y es lo que uno puede percibir también aquí en medio de este conflicto, y es esa igualdad de la que tanto se pregona y que es el ideal, que sería el ideal. Por ejemplo, quienes están en las filas de la guerrilla lo viven. Es lo mismo un guerrillero raso, vive lo mismo un guerrillero raso que uno de los mandamases con 500, 600 escoltas y con gente que nos está atendiendo todo el tiempo. Pues no me acuerdo, hombre, lo que les descubrieron en esas cabañas que tenían tiro fijo y los de la cúpula, que eso era whisky de la mejor marca, cigarrillos y otros lujitos muy sabrosos. Por ahí en el Caguán, sí. Sí. Ay, María. Entonces uno se pregunta, ¿realmente existe algún sistema que sea igualitario? No creo. Y yo creo que lo único que podría igualar a los seres humanos sería ya no ni siquiera un sistema de pensamiento filosófico, sino una actitud ética y moral en la que la igualdad es más producto del afecto por el otro, del verdadero amor ágape, del amor por el hermano, que cualquier otra cosa. Esa es la única igualdad que sería posible, pero obviamente que esa también es una utopía, creer que todos los seres humanos somos iguales en el afecto y que por lo tanto debemos compartir con el otro de manera desprendida y generosa, sin esperar nada como contraprestación. Pero mire, eso lo puede uno mirar desde, es decir, yo creo que no es tan utopía si se mirara desde la dignidad humana. Lo que yo creo que empantana todo es la parte económica. El dinero es el que empantana todo. Me parece que ese es el que se encarga de crear esa desigualdad, Juan. Pues hombre, es imposible vivir sin un factor económico. Cualquier cambio que se quiera en una sociedad, político, religioso, por donde usted lo quiera mirar, siempre parte de una economía y parte del estómago. Es la defensa que hacen, por ejemplo, esos regímenes totalitarios en algunas partes, como digamos Corea del Norte, por ejemplo. Corea del Norte pues es un pueblo en donde la gente no tiene nada, tiene escasamente pues una ración. Sin embargo, ellos pelean por esa ración y la defienden, y lógicamente que para esos pueblos sumisos, que culturalmente han sido sumisos, como el pueblo ruso o los pueblos orientales, pues entonces de pronto es muy fácil para un sátrapa, para un dictador, para un tirano, esclavizarlos o someterlos ideológicamente. Pero aquí, en nuestro medio, eso yo lo veo muy difícil. Por eso a mí me parece que estos experimenticos que se están haciendo por ahí por el vecindario, eso lo único que van a causar es una exasperación, que espere usted la reacción y ver cómo va a terminar eso. Oye, ponga cuidado, porque es que eso no funciona así, hombre. Eso no. Mire el caso de Cuba, hombre, el caso de Cuba es deplorable, pues, es triste. Todo lo que se habló del territorio libre de América, ¿libre para qué? ¿O libertad de qué? A ver, ¿de qué tienen libertad los cubanos? No tienen la libertad ni siquiera de gritar viva el Partido Liberal en una rasca, por ahí. ¿No vio ese pobre borrachito que lo filmaron hablando mal del régimen, ¿no? Diciendo que no lo dejaban hablar y protestando por eso? Ahí lo encanaron 2 años. Pues, así para qué, hombre. Eso sí no sirve. Por eso repito,
Yo creo que la única igualdad posible es la que pueden hacer de la solidaridad, y la solidaridad entendida en todos los aspectos, no solamente la solidaridad en cuanto al reconocimiento del otro como diferente y aceptarlo como tal. No es solamente la necesidad de ver en el otro a alguien que piense, que puede pensar diferente a mí, pero que no deja de ser mi hermano, y obviamente que una equidad también en la que la justicia, la dignidad, la igualdad de oportunidades sea para todos. Pero tiene que ser una cuestión de conciencia. Eso no, es decir, mientras impere el pensamiento que tenemos ahora, eso es eminentemente espiritual. Mientras impere el pensamiento consumista que tenemos en este momento, es imposible pensar en esa igualdad. Yo creo que eso es, no, es que el mundo, es una utopía, eso es una utopía. Eso no se consigue, ¿no? Eso no se consigue, eso en la mente de cada cual, en la conciencia de cada cual. Ahora, indudablemente que necesitamos un líder, necesitamos líderes, necesitamos gente que oriente y que jale y que arrastre para esos lados, ¿no? Hacia la solidaridad, hacia el reconocimiento del otro, hacia el respeto, hacia la convivencia. Todo eso se necesita. Pero yo creo que necesitas más un líder, ojo lo que voy a decir, no un líder religioso, sino un líder espiritual. Creo que se necesitan líderes espirituales que nos ayude a crear un cambio, pero un cambio en el que el altruismo y la generosidad reemplacen la ambición y la codicia. Pero vuelvo a mi búsquelo, es una utopía. Pero a ver qué piensan los televidentes, ¿te parece? Sí. Conversemos entonces con nuestros televidentes. Ya saben ustedes nuestros números, ahí aparecen en pantalla. 851-5454 para llamadas desde el área metropolitana. 381-5454 para llamadas del área metropolitana. Y 851-1170 para llamadas por fuera del área metropolitana, lo mismo que la línea gratuita nacional 018-051-5015. Quienes deseen participar en nuestro programa y opinar sobre el tema, esto tiene su trasfondo, obviamente que les pedimos mesura a nuestros televidentes, porque no se trata de volver esto una discusión política. No se trata de volver una discusión además, ya política. para qué, hombre, ya se acabó ese régimen, ya acabó ese sistema, eso ya es cosa del pasado. Ajá. De todas maneras, ahí tienen digamos una experiencia, no digamos modelo, pero sí digamos una representación de lo que puede ocurrir cuando se quiere imponer a la fuerza una ideología en contra de la cultura. Eso no funciona, pues. Bueno, recuerden ustedes que también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, el buota, ahí aparece en pantalla, @teleantioquia.com.co, el buota @teleantioquia.com.co, y ahí pues nos pueden enviar los correos que ustedes deseen. Comenzamos con nuestros televidentes. Sí, señor. Saludamos a David Brujes, que nos está llamando desde Bogotá. Buenos días, David. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo están? Bien, David. Háblenos más fuertecito, David, por favor. ¿Me escuchan ya? Sí, perfecto. Perfecto, pues, según el tema del día, la naturaleza de los seres humanos es siempre prosperar y siempre estar por encima del otro. Por eso es que se han dado tantos adelantos tecnológicos, porque nosotros no somos conformistas como raza. Las hormigas llevan 25 millones de años siendo hormigas y no evolucionan, igual que aspiran ni aspiran a más. Sí, los orangutanes es lo mismo, los chimpancés lo mismo. Para que el mundo sea igual, todos debemos vivir como cuando nacemos, pelados, y que nuestra sociedad no nos forme un modelo de la tenencia de objetos suntuosos, ni que la persona que se prepare más va a ser más de lo que la persona que no se prepare. Mientras nosotros no cambiemos como
raza, sabiendo de que a todos nosotros como nacemos morimos, los seres humanos no van a caer en cuenta de que el tener dinero, poder y posición no es el ideal de la vida. Si está en una encuesta, el 90% de las personas quieren es tener dinero, comprar automóviles, propiedades y sin importar el precio de qué. Tener cosas. Tener objetos. Eso es, y eso es lo que confiere poder y estatus. Exactamente, pero la sociedad occidental. Porque yo sigo mucho la sociedad hindú y las hindúes y los hindúes como tal, porque son personas que practican la religión hinduista, no se preocupan por los objetos materiales. Las personas de Occidente cuando llegan a la India, la perspectiva de vida cambia totalmente, porque los hindúes no piensan en tener, sino en querer ayudar a los demás y en purificar sus almas para el próximo paso. Así es. Esa es la diferencia que nosotros tenemos los occidentales, que entre más carros tengamos, más propiedades tengamos, valemos más. Mientras que para los hinduistas, el poder que tiene un ser humano, a diferencia de los demás, es la capacidad espiritual y de perdón que tiene a sus prójimos. Y de solidaridad. Exactamente. Que no les importa entregar el pan que ellos tienen para que la comunidad también coma. Así Aquí es. a Colombia vino hace 2 meses un swami directamente de la India, y lo que más me impresionó era que era alemán, y cambió toda su vida occidentalizada después de él vivió en pleno muro de Berlín y llegó a la India y es una de las personas más famosas en el rito Veda. El swami Paramahansa Bhuta, él estuvo aquí en agosto dando unas conferencias, y la paz que daba ese señor, yo creo que se compara con cualquier líder mundial y no le llegan ni a los talones, porque miraba a todos con respeto, amor y cariño, y no los veía como personas inferiores y los veía menos personas. Qué interesante. Yo quería aprovechar para darles un saludo que se lo manda el señor Nelson Pineda Valencia desde Suiza. Les va a leer un mensaje que me mandó en el Facebook. Un saludo desde aquí, desde la otoñal y fría Suiza, maestros Juan y nuestro Armando. Que yo intento con ver el programa y nada que logro en la página, no me aparece nada, y vivo aquí y ni me aparece el nombre del programa. Solo quiero información, así sea pagando o para que pueda ver el programa diferido. Entonces yo le envié las instrucciones para poder ver, y otra persona que es Lupe Fredriksson, que vive en Suecia, también les envía saludos especiales. Ah, qué bien, muchísimas gracias, David. Tengo una persona que es John Jairo Palacio que me está escribiendo, y tenemos en el Facebook conectados 20 personas y en el grupo tenemos exactamente 10 personas. Entonces, interesante. Uno los saluda a todos. Sí, y también quiero aprovechar para saludar a la doctora Beatriz Pérez, que sé que nos está viendo ahorita en la ciudad de Medellín. A Beatriz también nuestro saludo y muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. David, muy amable. Nuestro Armando y Juan Manuel, que pasen un buen día y... Estamos en contacto. Exactamente, sería Bueno. que te dé igualdad para toda la humanidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hombre, David. Muchísimas gracias. Don Ricardo. No, Juan Pablo, desde Sopetrán. Desde Sopetrán. Juan Pablo, buenos días. Sí, muy buenos días. Juan Pablo, pero por favor, póngale el mute a su televisor. Claro que sí. Ahí ¿Qué tal? sí, ¿Cómo adelante. van? Muy bien, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Los llamo primero que todo para felicitarlos por el programa. Muy interesante, y hablando un poco de la libertad. Sí. No sé si de pronto escucharon ayer a Jaime Vélez, No, señor. No. el periodista peruano. Sí, claro, sí, lo claro. conocemos, claro. Sí, dio su primer programa en NTN, canal RCN de UNE. Sí. Y el hombre hablando muy fuertemente sobre la libertad de Cuba, hablando sobre Venezuela, sobre Chávez, hablando un poco de la libertad. Sí. Y el hombre hablaba una cosa muy fuerte. Decía que la libertad por el lado de Chávez o por el lado de los presidentes era muy limitada para la población. Sí.
y además... Vuelva a llamarnos, Juan Pablo, vuelva a llamarnos, por favor. ¿Qué pasa? Que le cayó la llamada. Caramba. Nos llama Darío Aguirre, ¿cierto? Desde Itagüí. Sí, señores. Maestros del alma, noche buenos días y noche buenos días a todos los búhos de Colombia y el mundo. Bienvenido, Darío. Muy amable, maestro Néstor, y un placer saludarlos. El tema excelente para tratarlo, hablando de la igualdad. Pienso que sí podemos llegar a ser muy iguales en cuanto a lo que debemos devenir, a lo que debemos representar, o el modelo que debemos alcanzar. Nosotros tenemos un modelo en Jesucristo, que viene a enseñarnos el Cristo. Si nosotros, y sé que soy recurrente en el tema, pero insisto en que nosotros somos muy tranquilos, porque a nosotros nos mandaron el maestro a enseñarnos cómo era que debíamos vivir, qué era lo que debíamos hacer, cómo debíamos asumir nuestra vida y cuál era nuestro crecimiento y cómo crecíamos espiritualmente y hacia dónde dirigirnos, y hacia dónde dirigir las intenciones. Pero nos enseñaron desde muy pequeños que es que como ya Jesús se crucificó y se mató por todos, entonces ya no podemos vivir y hacer como queramos, ¿cierto? Y no tenemos que esforzarnos para nada. Entonces cada cual hace lo que quiere y entonces alguien dijo esto es mío y el otro también dijo no, aquello es mío y se armó el caos, y por eso vivimos todos en cuadritos, en pedazos en cuadritos de adobe. Pero pienso que si nos preocupáramos cada uno por dar esa forma en ese Cristo interior que todos tenemos y al cual todos debemos responder, pues veríamos a Cristo en el hermano, veríamos a Cristo en la otra persona también, a alguien que está tratando de surgir, de dar la forma, y así lo respetaríamos mucho más y respetaríamos esa dignidad. Sí, claro. Así es. Sí, señor. Entonces pienso que en ese sentido sí somos iguales. Alguna vez usted, señor Néstor, mencionaba que a usted le parecía que a las personas era muy fácil, pues, como darles todo, como téngalo así fácil y no se esfuerce por obtenerlo. Y en eso tiene razón, porque nosotros y somos todos los que nos acomodamos a que ya como Jesús sí, ya se mató por todos, ya se crucificó y ya pagó los pecados de todos, y entonces nosotros no tenemos que dar ninguna forma y simplemente podemos vivir aquí de cualquier manera. Eso es mi aporte. Pienso que ese es el crecimiento espiritual y ese Cristo interior todos debemos responder por él ante el Creador. Darío, muchísimas gracias. Maestros del alma, Dios los bendiga y noche buenos días. Noche buenos días, bienvenido. Tenemos líneas disponibles, ahí aparecen en pantalla. Quien desee comunicarse con nosotros puede marcar estos números, 381-5454 en el área metropolitana de Medellín, 851-1170 fuera del área metropolitana, y la línea gratuita nacional es 018-051-5015. Juan, tenemos mensajes también, ¿cierto? Sí, señor, mensaje de Pablo Zuluaga. Un saludo muy especial para usted y para el suscrito. Sí. ¿De internet tenemos? ¿Un correo electrónico? De internet no los he podido. Bueno, saludamos. Don Martín Figueroa en Bogotá. Bienvenido. Buenos días, señores. Bienvenido. Un gustazo poder hablar con ustedes. Desde hace un buen tiempo estaba que me intentaba comunicar con ustedes y pues bueno, se me dio la oportunidad. Nos alegra. Bueno, ¿qué les puedo comentar yo del tema que han tocado y que me ha parecido excelente? Básicamente, lo que uno ve, pues, tratando como ustedes lo están haciendo, la historia como tal, de cómo nace el comunismo y todo este cuento. Una de las cosas que yo veo es que todas estas causas siempre son como causas nobles, ¿no? Siempre comienza como una causa noble, o sea, cada guerra, cada situación de estas, digamos, de una u otra, cada movimiento. Regularmente se invoca la justicia, y se habla de un movimiento justo para reivindicar al ser humano.
Exactamente, y siempre, o sea, yo me doy cuenta de eso, inclusive, si no nos vamos tan lejos inclusive viendo, pues, nuestro propio país, ¿no? Siempre salen con, o sea, estos movimientos que son revolucionarios de una u otra manera, sean movimientos de derecha, sean movimientos de izquierda, pero que son revolucionarios, siempre es una causa noble, una causa justa, una causa hacia el pueblo. Y de una u otra manera, pues el pueblo termina siendo el sometido, ¿no? Siempre empieza como la búsqueda de un ideal y termina siendo el sojuzgamiento de quien busca ese ideal. Efectivamente. Inclusive hace poco estaba viendo un documental que me pareció excelente, sobre la Segunda Guerra Mundial, el Apocalipsis. Eso lo estuvieron dando hace poco en National Geographic. Es un documental de 6 horas donde muestran cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial hasta cómo termina. Y una de las cosas que me pareció bien curioso fue cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial, muy parecido a cómo comenzó la Primera Guerra Mundial, que es, entre comillas, por algo muy pequeño, algo que la gente piensa, pues los que comienzan estas guerras piensan que pues no va a hacer nada del otro mundo, que sencillamente, si de pronto ustedes me pueden corregir, para la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler comienza la situación, si no estoy mal, él comienza por tomarse, si no estoy mal, Dinamarca, algo así. Polonia, bueno, sí. Hay una partecita que era la salida para digámoslo así, para una parte del mar que tenía Alemania, que le esperaban que estaba en la Primera Guerra Mundial. Y ese sí quedaba por ese lado, por el Mar del Norte. Correcto, y entonces el tipo lo que hace es, bueno, yo voy y vuelvo a tomar esta parte y no creo que absolutamente nadie se vaya a meter. Y se arma la cosa toda, porque resulta que si todo el mundo dice, bueno, un momento, tampoco se pueden venir acá a coger esta partecita y menos Alemania, que se suponía que ustedes tenían que estar como quieticos. ¿No el Sudete? Sí, los sudetes, ¿no? Sí, sudeste, Sudetenland. Sudetenland. Ah, bueno, ahí le queda. ¿Y entonces? Sí, no, entonces, o sea, vuelven al mismo cuento. Llegan estos tipos y llegan con sus ideales, ¿no? Y en ese tiempo, lo que fueron por lo menos los fascistas fueron ideales muy nacionalistas, ¿no? Donde le lavaban la cabeza, pues digo yo, ¿no? Me atrevo a decirlo de esa forma, le lavaban la cabeza al pueblo, pues, para motivarlos, y sencillamente volvemos al mismo punto con el que empecé mi participación, y es el cuento de la causa loable, la causa justa, la causa por el pueblo, y después quedan totalmente sometidos. Entonces yo creo que, o sea, realmente de voltear y mirar la historia, y eso tomándola solamente así como ustedes la han tomado, que es la parte de prácticamente, me atrevería a decir, de 1905-1908, cuando comienzan más, creería yo, los bolcheviques, hasta 1961, 1963, por allá, cuando ya se empieza como ir a pique todo este comunismo. ¿Cómo decirlo? O sea, eso se repite una y otra vez. Es cíclico. Señor, sí, eso es exactamente. cíclico. Si ustedes empiezan a verse hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, Sí, siempre claro. es la misma vaina, siempre han sido las mismas guerras, siempre ha sido el mismo cuento fronterizo, e inclusive por la parte que es lo que separa lo que se llama, bueno, lo que le dicen la Europa Oriental y la Europa Occidental, de una u otra manera desde la época romana siempre ha habido ese enfrentamiento, ¿no? Siempre, así es. Sí, o sea, Así es, Martín. entonces, pues, bueno, básicamente era para eso, de pronto para ver la parte más histórica que cualquier otra cosa. Martín, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces que tengan muy buena noche y gracias por el programa. Y bienvenido siempre. Hay otra cosa que quería también comentarles. La semana pasada yo escuché a un señor que tenía un problema con sintonizarlos a ustedes porque él tenía Telmex. Entonces comentaba que era de Bogotá.
entonces de pronto para situaciones por ese caso, yo soy de Bogotá y los estoy sintonizando por el canal 77 de Telmex, entonces pues tal vez ese dato les sirva. Martín, muchas gracias. Bueno, pues que tengan muy buena noche. Hasta luego. Antes que se me olvide, Juan, tengo una invitación para todos los televidentes del Búho y para el público en general, es para el que quiera. El próximo lunes, Juan, a las 7 de la noche, vamos a hacer una charla, voy a orientar una charla en el Club Medellín sobre la historia de Medellín. Recordemos que pues ya ayer fue el aniversario de la fundación de Medellín. El lunes 9 a las 7 de la noche en el Club Medellín voy a dictar una charla sobre la historia de Medellín, las historias de la bella villa. La entrada es gratuita, puede ir el que quiera. Próximo lunes 9 de la noche en el club, próximo lunes 7 de la noche, próximo lunes 9 a las 7 de la noche en el Club Medellín, una charla que vamos a hacer muy deliciosa sobre la historia de Medellín, y la entrada es gratuita, el que quiera ir puede hacerlo. Saludemos a Jorge Rodríguez desde Enciso. ¿O tenemos a alguien? Teníamos antes a José Manuel desde Prado Centro. José Manuel de Prado, sí, bienvenido. Buenos días, maestro Néstor Armando y Juan Manuel. Sí, señor. Gracias por la oportunidad que nos brindan a todos los oyentes para participar del programa y dar una opinión con respecto a los pensamientos que cada uno tiene frente a lo que ustedes exponen. Ya que ustedes son muy versados no solo en la historia del ser humano, sino en todo lo que acontece a la razón, porque veo que son muy versados en literatura. Si ustedes en esa versación miran la historia del ser humano a través de lo que llevamos hasta hoy, el ser humano ha tenido en el planeta líderes muy valiosos, pero ¿qué pasa con estos líderes que ha tenido el ser? Debido a que el pensamiento multifacético del ser humano, por una conveniencia, estos mismos líderes, cuando se han expresado a un nivel espiritual, que quieren llevar al ser a un desarrollo pleno de su personalidad y dignidad, a estos mismos líderes, como al mismo gran maestro Jesucristo, como hablaba un oyente ahora, le han dado una multifaceta. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de un Jesucristo occidental, vemos que Jesucristo está dividido en dos partes, o en dos Jesucristos. Un Jesucristo a una clase y un Jesucristo a otra clase. ¿Por qué? Porque son ideologías de los mismos grandes pensadores acomodadas a una condición, a un interés propio. No es lo mismo mirar el Bolívar que estamos mirando acá en Colombia a un Bolívar que están mirando en otro lado. Entonces, cuando acomodamos estos líderes, perdemos el enfoque hacia una superación y hacia un adelanto de la humanidad. Ahora, estos líderes espirituales nunca han proyectado que el ser tiene que ser conforme, porque el mismo gran maestro Jesucristo da a entender en la palabra que el que hace bien tiene su recompensa, aquel que cultiva algo bueno tiene su recompensa, y también hay estímulo, y esto se ha manifestado en todos los libros que se puedan escribir en la tierra. Lo que pasa es que muchas veces esto lo hemos llevado a una política que no ha considerado al ser como un ser importante en pleno desarrollo y digno dentro del mismo planeta. Vemos que en la misma época del mismo Jesús y en todos estos líderes, Sócrates, Platón, los mismos políticos o estas razones de conciencia depravantes
porque no consiguen un interés a través de ellos, los han sojuzgado, los han sometidos a juicio, porque encuentran en estos líderes críticos muy fuertes, porque siempre están criticando estos desarrollos depravantes del mismo ser, el interés por el interés, el consumismo, el yo por el yo. Y si el ser humano no cambia la orientación de su pensamiento, como lo decía un oyente ahora, de un líder espiritual indio, esto no quiere decir que el ser tenga que quedarse en un conformismo estable, porque siempre hay una superación, no solo espiritual, sino material. En este planeta avanzaremos mucho. Gracias. José Manuel, a usted muchísimas gracias. Ahora sí, don Jorge Rodríguez. Bienvenido, Jorge. Profesores, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Qué tal? Pues bien, ahí vamos, en la lucha. Concerniente pues al tema de hoy. Yo digo que si en Colombia pues tienen el capricho de decir que los colombianos o en Colombia en general no tenemos memoria, se piensa más bien que es en general el hombre. El hombre por sí siempre pues se ha estudiado y se ha dicho que la cultura del hombre respecto a sus movimientos y a sus actos siempre es como una cultura maligna. Lo que nos decía un televidente pasado era esa cuestión que el hombre supera, pero que siempre se ve embarcada como entre el momento y el meollo de disfrazarlo todo por un ámbito positivo, como mencionaban ustedes con esto de el comunismo, el fascismo. Si nosotros veíamos, es un poco digamos brusco lo que voy a decir, pero ese movimiento fascista también tenía pues sus connotaciones digamos positivas, que eran una etapa de protección. El hecho es que se llega a la barbarie y al momento mismo del mal del ser humano, solo porque por ese tipo de movimientos, y lo decía usted profesor, que para que el hombre pueda hacer ese tipo de ideal o esa utopía que tienen como tal, el hombre tiene que deslindarse de todo ese posicionamiento, todo ese digamos río de avaricia que maneja y todas esas cuestiones políticas que lo encierran, que lastimosamente pienso yo que no se va a poder dar en cierto momento, porque el hombre en cierto momento necesita ser digamos un poco pícaro, un poco malo para subsistir. Entonces es la problemática que se ve socialmente, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, y el ser como tal necesita de esa pequeña problemática para poder subsistir. Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias por eso. A usted, muy amable. Tenemos líneas disponibles en este momento, 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana, 851-1170 para llamadas por fuera del área metropolitana, y la línea gratuita 018-1051-5015. Están abiertas nuestras líneas y pueden escribirnos también al el búho.ta, @teleantioquia.com.co. Nos pueden escribir y enviarnos sus opiniones también a través de internet. Nos está llamando. Sí, señor. Amparo la Búa, desde Bulerías. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo estás? Amparo. Qué pena. Muy bien. Sí, Alex. ¿Tú cómo estás? Ayer lo vi en Efectra, ¿no es cierto? Sí, señora. Ajá, muy bien. Muchas Bueno, gracias. me trajo recuerdos. Sí. Recuerdos de hace muchos años, por ahí 20 años atrás, o no sé si un poquito más, cuando Juanes estaba empezando, que me dice mi hijo: mami, me presta la casa para traer, no van a venir sin una orquestica o dos, sí, me la presta. Yo le dije: bueno, mi amor, tráigala. Y en esa época había una persona en embarazo en mi casa, entonces trajeron la orquesta, desocuparon todo el primer piso. Cuando viene una orquesta, viene la otra, 7 orquestas, y entre ellas Juanes con su, que estaba empezando.
Equimosis. Sí. Y eso se volvió, y ese gentío, y ese era un hormiguero de gente de la 80 hasta mi casa. Yo decía, Dios mío. Entonces la niña que había en mi casa, que estaba en embarazo, me decía, ay, doña Amparo, yo me voy a morir. Yo le dije, no, tranquila, espere, que voy a llamar a mi hijo que se termine, porque yo no sabía que eso era de esta magnitud. Porque los de las orquestas nos habían pedido que para poder como surgir, pues les dejáramos hacer la presentación. Y yo les dije, listo, hagan la presentación. Y así fue como yo conocí a Juanes, que Juanes en esa época pues estaba apenas empezando. Y hablando en cuanto a la inconformidad del ser humano, llegó inconformidad y la paciencia que tenemos las otras personas con nuestros seres, pues los compañeros nuestros, que también son seres humanos. Pongamos nosotros en nuestra familia siempre le hemos colaborado mucho a todos los barrios marginados, o no hablemos de barrios marginados, sino los barrios que están más alejados y más necesitados. Yo recuerdo que nosotros ayudamos demasiado, y hay veces nos teníamos que prestar para poder llevar, que nosotros les llevábamos el algo, todos los materiales para enseñarles, cantidad de cosas que llevábamos. Y a veces mi esposo me decía, mami, no más, no llevemos más, nos estamos empeñando, mira que tenemos deudas. Yo le decía, no, déjate que Dios nos proveerá, Dios proveerá. Y llegar nosotros con los ánimos, con las energías. Entonces yo digo, uno dar muchas cosas que a uno le hacen falta, hasta ahí bien, pero llegaba el momento en que yo a veces me sentía como desengañada, como que yo decía que aquí no más, porque hago esto, porque me decían, pero que valiente, gracias, pero si usted vive en una mansión, la casa suya que es inmensa. Pero yo le decía a la gente, pero tú no sabes las situaciones en que yo vivo. Yo a veces dejo de pagar la cuota de mi casa para poder traerles a ustedes cosas. Y no es mirar, no es mirar como hay veces cuando las personas hacen las cosas por los demás, no por lo que les sobre, sino por lo que nos haga falta. Y yo digo, hoy en día lo hacemos, nosotros todavía colaboramos con la gente, pero yo a veces me siento muy desengañada. Yo digo, ¿cómo es posible que uno pueda hacer tanto y sentir esos desengaños? Entonces yo digo, es la incomprensión de nosotros los seres humanos, que no nos entendemos, no tenemos esa, ¿cómo se dice?, esa paciencia para entender al otro, que el otro más quiere, nosotros también, a veces queremos más. Yo digo, qué rico que ustedes, no es un ideal lo que buscan las personas. Para mí no es un ideal, es el inconformismo mismo del ser humano. Así es. Estoy como errada, no sé. No, así es. A veces se confunden los objetivos y unos se disfrazan de otro. Se asume que si tenemos mucho es porque somos mejores. Así es. Sí, entonces yo digo que todos los seres humanos, de todo lo que no de lo que nos sobre, sino de lo que nos haga falta. Nada más acuerdes el pasaje de la viuda en la Biblia, cuando Jesús le dice a sus apóstoles, observen quiénes dan, y aparece por ahí un tipo opulento y entonces hace todo el despliegue para depositar su limosna, y detrás viene una viudita por allá, toda así como apocada, pues una persona que de bajo perfil, que llaman ahora, y saca lo único que tenía, que era un ¿cómo era que llamaban? Un leptón, que era una moneda que era prácticamente una lata, y era lo único que tenía, y lo dio. Y pregunta él, ¿quién dio más? ¿Aquel que dio tanto, hizo tanto despliegue, o aquel que dio lo que le sobraba, o esta que dio lo único que tenía? Ahí está. Y pongamos, nosotros dictamos las clases, y hay veces necesitamos un tablón, hay veces necesitamos como algo, pues en dónde estar, el sitio donde estar.
dónde dictar la clase, porque se moja, porque entra el polvo, porque el ruido no nos permite por la voz de la persona que está dictando la clase, y entonces se siente uno como desengañado, uy, digo, uy, Dios mío, no más, hasta aquí, pero hay veces uno recibe como, pongamos, llegar uno a un sitio de gente de escasos recursos, pero los más bajos, y llegar y tener la gente anotada en cartulinitas, en periódicos, bienvenidas, las amamos, las queremos, y entonces eso es lo que le hace a uno subir, animarse, seguir por la gente, luchar, pero yo digo, yo quisiera tener esa fuerza para que en el momento de los desengaños, no sentir los desengaños, sino que esos desengaños nos construyan, nos vuelvan grandes, gigantes, pero quisiera tenerlo diario, no que hay veces, uy, se me vienen las lágrimas, me da como desespero, angustia. Entonces yo verlos a ustedes hablar de los ideales, y yo digo, qué rico que los ideales fueran de construirnos, de ayudarnos, de colaborarnos, de darnos, de estar pensando siempre en el otro y no tanto en nosotros mismos. Qué rico que fuéramos así. Ese sería el ideal, creo yo. Otra cosa, una idea, no sé si ustedes lo harán ya, o qué rico que un día ustedes, ya todos los que somos formamos parte del búho, nos reunamos un día en algún sitio, podría ser en mi casa, que si es grande, como les digo, qué rico, y nos reuniéramos a charlar, así, qué rico, o el programa que no fuera allá, que fuera en otro ambiente, pues que lo tomen como una idea, no sé. Muchas gracias por esa invitación, la tendremos en cuenta, y yo creo que las cosas a su tiempo. Creo que debemos dejar madurar un poquitico más la idea, a ver cómo la podemos hacer realidad. ¿Listo? Bueno, pues eso sí que no la dejemos dañar, pues. Tranquila, tranquila. Bueno, besitos. Amparo, para gracias, ustedes, pues, para César, para todos. Hasta luego, Buita. Bueno, el Señor los bendiga, los guarde. Hasta luego. Dale. Que esté muy bien. Lo mismo. Hasta luego. Tenemos líneas disponibles. ¿Hay mensajes? ¿O tenemos problemas ahí? No, aquí entramos en el chat. Hay ¿Sí? mucho mensaje, mucho... A ver, ¿qué tenemos ahí? Por ejemplo, hay gente pidiendo la dirección verdadera del búho para entrar en él. A la que aludía David. David, sí. www.elbuho.org. Esa es una página que conformaron nuestros amigos. Es una página hecha por los televidentes. La nuestra aquí es el buota, es un correo electrónico, el buota @teleantioquia.com.co. ¿Cuáles otros mensajes tenemos ahí, Juan? Bueno, ahora... Bueno, César, ¿quién nos llamó? Bueno. ¿Tenemos entonces los mensajes o no, Juan? A ver, permítame. Bueno, mientras los encuentras, saludemos a Felipe, que nos está llamando desde Las Palmas. Felipe, buenos días. Sí, buenos días. Pues de antemano agradecer la posibilidad de generar opinión, pues de hacer este tipo de opinión. Yo solo quiero hacer un comentario, y es algo que me sorprendió mucho, un comentario del señor Juan Manuel, que ahorita hablaba sobre Cuba. O sea, no, me pareció sorprendente, porque semanas atrás me pareció verlo muy irritado acerca del comentario que este muchacho de Calle 13 hizo acerca de Uribe, que yo comparto con él el hecho de que sea una falta de respeto. Lo que me parece a mí es que el señor Juan Manuel, al hablar de Cuba como un sistema que promueve la pereza y la monotonía, me parece que él hace lo mismo, y eso es, pues simplemente quería dejarlo como una opinión, como un comentario. Muchas gracias. ¿Lo hace quién? Usted me dice que Cuba, pero ¿quién hiciste el comentario de que Cuba era... Que a partir de que el sistema, o sea, que la forma de vivir de un cubano allá, que la forma
forma de trabajar, de laborar, generaba siempre unos, que usted inclusive puso un ejemplo de una empresa de tornillos, o sea que uno todo el día haciendo lo mismo y sin la capacidad de ascender todo, como que toda la vida reducida a la capacidad adquisitiva que uno pueda tener, es que uno no puede acceder, que porque no hay como estímulos económicos, eso es un simplismo. O sea, también inclusive quiero hacer ya otro comentario, y es acerca sobre lo que se decía de la ideología sobre la cultura, de que el fracaso del comunismo era el hecho de haber tratado de imponer una ideología sobre la cultura, y eso también me parece paradójico, porque dentro de todos los esquemas que uno alcanza a ver en los medios de comunicación como este, es que la impersonalización, o sea, ahora prima más lo que venda y no lo que realmente sea necesario. Por eso en muchas discusiones todo rige a partir de una superficialidad. Por ejemplo, el comentario sobre Cuba, que yo no sé si ustedes, me imagino que ustedes lo saben, tiene uno de los mejores sistemas médicos, porque en vez de trabajar con un sistema curativo, trabaja un sistema preventivo. En Colombia, como es un sistema curativo, pues es mejor negocio, y aquí en una IPS hay que pelear para que una persona con cáncer tenga que recibir mucho, pues tiene que recibir incluso las cosas que ya ha pagado, como un caso personal. Pero bueno, eso no, simplemente era eso. Muchas gracias por la opinión y no sé, que los escucha. A usted muy amable, mire. Felipe, muchísimas gracias. Y vuélvanos a llamar. El comentario suyo, pues, tiene mucho de largo como de ancho. Se cree que en Cuba únicamente después del comunismo aparecieron las cosas buenas, digamos por ejemplo la medicina o el deporte. Sin embargo, el verdadero descubridor del paludismo y el verdadero salvador de las famosas epidemias de paludismo y de malaria que diezmaron a la América Central fue nada menos que Carlos Finlay, un médico cubano de 1800 y pico, de por ahí de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, así como eso, han ocurrido muchas cosas en Cuba importantes. Un José Martí, por ejemplo, han ocurrido muchos otros fenómenos, no solo sociales y políticos, sino también científicos. De manera que en Cuba no inventaron nada los hermanos Castro ni el Che Guevara. Simplemente el pueblo cubano tenía ya una tradición bastante conocida. Lo que sí se sabe es que en Cuba se acabó la producción agrícola. Hoy es una economía pues realmente deplorable. Se lee en la prensa, porque yo no me puedo basar en idealizaciones o en convicciones, sino en lo que leo y en lo que miro objetivamente, como ya el racionamiento está llegando a unos puntos realmente delicados en Cuba. El que hayan salido unos deportistas o el que hayan salido unos buenos médicos no puede ser una razón para defender un sistema que de todas maneras es carcelario, porque los cubanos no pueden salir ni tienen libertad de expresión. Si usted no puede comprobar que en Cuba hay libertad de expresión y hay libertad de movilización y hay libertad de pensamiento y libertad de cultos y libertad de todo eso que se dice que hay en las democracias, entonces, ahora si me dice que si me puede explicar otro sistema en donde el valor monetario no tenga una influencia tal como para que uno pueda comer o llenar sus necesidades básicas, también me gustaría que me lo mostrara. De resto no quiero discutir esto, pues, porque este es un debate interminable. Saludemos a Marta, que nos llama desde El Poblado. Marta. Uy, me cayó como anillo al dedo, señor. Sí. ¿Cómo le parece que mi hijo vivió en los países del este? Sí. Exactamente, Bucareste, Rumanía. Sí, señor. Allá estuvimos
en el momento de la apertura. Cuando cayó Ceausescu y Elena. Sí. Resulta que allá habían dos canales. El uno era el Ceausescu y el otro era de Elena. Entonces, los niñitos, hijos, como allá todos que pues son, que no todos estudian, todos tenían que ser ingenieros, bueno, resulta que los niñitos eran los espías, los propios espías de los papás. Entonces los vecinos de nosotros, cuando mi hijo pues vivió allá, eran unas viejitas todas con esa pañueletica, todas humildes, y nos hicimos amigos de ellos y nos invitaban a tomar pues su té o lo que fuera. ¿Y cómo le parece que tenía sus altares? De sus hijos, que los había matado, los habían llevado al paredón, porque resulta que siendo ellos ingenieros, pues no sé cómo se inventaron electrónicamente buscar los canales de Francia, de Italia, de Alemania. Y por eso entonces veían otros canales. Como los niñitos en la escuela iban y contaban, pues se dieron cuenta, allá les cayeron y los llevaron al paredón por espías, porque estaban buscando espionaje. El cuento del señor es el cuento más chiviado el que acabo de llamar. He estado en Cuba. Hay que ver la limitación del pueblo cubano, las niñas pidiéndole a uno los blue jeans, pues no en el tiempo que está ahorita, que está más abierto el turismo, sino en el tiempo en que no había tanto turismo, porque ya está ya están todos los españoles allá, ya los canadienses están allá. Bueno, hay que ver que ya hay una apertura un poquito más para el turista. Había que ver que en ese tiempo el mismo cubano no podía entrar en la zona turística. Ese cuento chimbo de que nos ponen que la salud y que no sé qué, pero uno de esos cubanos muecos, los del pueblo, yo decía, pero ¿cómo es que usted no tiene dientes y hablan tanto de la salud? Veía esa alegría porque le cuento, el comunismo es la pobreza en común. Cuando vimos, les decíamos nosotros a los mismos rumanos, en Bulgaria pongamos, pero más que todo porque también estuvimos en los países cerquita, en Hungría, bueno, Sofía, en todas partes, en Bulgaria pongamos, bueno, hablemos de Ceausescu, ver uno ese palacete de ellos, y les decía uno, ¿cómo fue que tumbaron esas obras arquitectónicas tan hermosas para volver un país de cemento gris? Porque resulta que el Ceausescu se fue para donde Mao Zedong y vio toda esa comunidad, esas comunas, tumbó todas esas obras de arte para hacer unos edificios y eran clase A, B y C. Marta, a ver, qué pena, se nos acabó el tiempo. Ay, pero le voy a contar el cuentecito que siempre nos toman los benditos de que la salud de Cuba y que la salud de Cuba, mírenle los dientes a los cubanos, muertos de risa, felices en la pobreza en común, porque el comunismo es una pobreza en común, y que no vengan aquí a bobear, porque no sé por qué los emboban, y pueden vivir los del Estado, como usted decía, con los palacetes, pero porque ellos sí tenían derecho y los emboban, y la pobreza en común haciendo uniformados sin ninguna propiedad, sino todo para el Estado. De manera que aquí no nos vengan a echar ese cuento y ver ya la pobreza del Ecuador, señor. La pobreza del Ecuador, para que esté comprando esas armas este señor, y ver esa pobreza, de tan pobreza del Ecuador, y se están embobando. Muchísimas gracias. Qué pena, llámenos con más tiempo y le damos el espacio que quiera. Bueno, muchísimas gracias. Disculpe, por favor, pero llegamos... no lo ha vivido. No, disculpe, muchas gracias, sabrá comprendernos. 30, muchas gracias, 30 segundos, Juan. No, mire, la mejor manera de combatir el comunismo es, como lo decía mi profesor en Alemania, es sencillamente tratar de hacer lo que uno puede hacer, por ejemplo, aquí, o de comprobar si el comunismo existe o no existe, y si es bueno o no, o es malo. Tratar de hacer lo que usted hace aquí, vaya, hágalo por allá. ¿Ah? Pues hombre, yo creo que como filosofía es muy interesante. Comprobado que como sistema ha fracasado. Por encima de cualquier consideración, el ser humano tiene derecho a su libertad de pensar, de ser, de actuar, de decir. Y eso a la hora de la verdad es lo que cuenta.
y tenemos que aprender a hacer que la igualdad solamente se consigue si respetamos la dignidad humana. Llegamos al final. A ustedes muchísimas gracias. No se vayan porque continúa la excelente programación de Teleantioquia. Nos encontramos esta noche si Dios quiere, y gracias por preferirnos. Y aquí realmente sentimos pasión por lo nuestro.